tenemos con nosotros, nos acompaña el padre Eliseo González. ¿Cómo está, padre, desde Roma? Muy buenos días, un saludo fraterno desde Roma. Aquí estamos bien, gracias a Dios, en nuestro capítulo general aquí en Roma. Me da mucho gusto. Una alegría estar con ustedes. Gracias a Dios, padre. Aquí está conmigo Luis Méndez, también nos acompaña, estará en la entrevista. Wow, desde Roma. Un saludo, Luis, mucho gusto. Encantados de tenerlo en el programa, deseando oír cosas sobre el obispo Gallegos, que tenemos aquí su tumba en el santuario. Pues sí, es una alegría estar con ustedes. Padre, cuéntenos, hoy es un día muy importante, en muchos sentidos. Cada 6 de octubre se está recordando este tiempo, este accidente que en 1991 le quita la vida al obispo Gallegos, y que también está encerrado, rodeado de todo lo que son las virtudes también del obispo Gallegos. Pero además de todo, este año se vuelve bastante especial por todo lo que está sucediendo alrededor. Cuéntenos un poco, padre. Exacto, es una bendición de Dios en este año de la misericordia. Este 6 de octubre coincide que son los 25 años de la muerte de Monseñor Gallegos, su entrada a la vida eterna. Esta mañana aquí en Roma, los padres capitulares hemos celebrado la misa y conmemorando este acontecimiento y continuando rezando por su causa de santidad. Exacto, esto es bien importante y bueno, vamos a platicar un poco sobre el obispo Gallegos. Hay personas aquí que nos están escuchando a través de la radio Santísimo Sacramento 1240, 1340, que no conocieron al obispo, que son personas que van llegando apenas y que se preguntan pues por qué está ahí, se tiene un cuerpo dentro del santuario, y que no saben mucho del obispo Gallegos. Pero hay muchísimas familias aquí alrededor que de alguna manera su vida fue tocado cuando eran niños. Ahorita hay muchos adultos que recuerdan al obispo Gallegos, que los confesaba y hacía las primeras comuniones, etcétera, etcétera. Pero cuéntenos un poquito de una manera general los antecedentes. ¿Quién es el obispo Gallegos? Sí, pues el obispo Gallegos es un personaje pues muy importante, un ser humano muy cercano al pueblo de Dios. Nace en Albuquerque, Nuevo México, y después es ordenado sacerdote en Nueva York, en la comunidad de Agustinos Recoletos, y finalmente pues es trasladado allí a Sacramento y ordenado obispo en la catedral ahí de Sacramento, obispo auxiliar de Sacramento. Siempre se caracterizó por una vida muy profunda de oración, muy devoto de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue pastor, párroco del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso está su cuerpo allí principalmente, para que el pueblo tenga ese gran pastor que tuvieron ahora hay en caminos de santidad allí cerca del pueblo al que tanto quiso y que él tanto abogó por ellos, los inmigrantes, los no nacidos, los campesinos, los jóvenes, los que andaban perdidos en la droga, en el alcohol, en las pandillas, siempre arrimando a la juventud que se acercaran a Dios, y una manera de mejorarse a través de una buena educación para bien de ellos y bien de sus familias y bien de la sociedad. Ya lo creo. Y su vida está llena de verdad, de virtudes en muchos sentidos, y es por eso que me parece que es el día de hoy que se hace la presentación del decreto de virtudes, padre Eliseo. No, el decreto de virtudes se va a hacer allí en Sacramento. Como saben, tenemos programado y se les hace una invitación a todos los fieles a esa gran celebración en acción de gracias, misa de acción de gracias, y leer el decreto públicamente ahí en la Catedral del Santísimo Sacramento en Sacramento a la 1:30, el 19 de noviembre, este próximo 19 de noviembre, a la 1:30 de la tarde, será la misa en acción de gracias y la lectura del decreto de las virtudes heroicas de Monseñor Alfonso Gallegos, que se ha dado aquí en Roma. Esto es bien importante. ¿Será el padre Samson Silo Ríquez?
el padre Samson Siloriques estará allí, que es el postulador de la causa Monseñor Gallegos, pero también estarán otros. Estamos esperando con la presencia, contando la presencia primeramente Dios de algunos obispos, varios sacerdotes, algunos que están aquí en Roma actualmente, que vienen de Filipinas y pasarán por ahí por Estados Unidos a esa gran celebración. Padre Eliseo, hay varias cosas que me gustaría tocar un poco, precisamente de cuáles son estas virtudes heroicas, y también después quisiera que nos contara un poco precisamente de lo que sucedió en 1991, un día como hoy, porque comentaba yo que también su muerte estaba rodeada de virtudes, de sus virtudes. Pero cuéntenos un poquito cuáles son todas, esto que se va a presentar el 19 de noviembre, pues son estas virtudes heroicas que se le dan al obispo. Lo que se va a leer es el decreto que ha ordenado que se leyera, preparar y se leyera públicamente el Papa Francisco, el Santo Padre. El 8 de julio él firmó el decreto que se hiciera esto público. El decreto se leyera públicamente después de haber estudiado el proceso de la vida de Monseñor Alfonso Gallegos, estudiado cómo vivió su vida, su amor a Dios, su vida de oración, su relación con los demás, cómo atendía, cómo amaba al prójimo, cómo era un hombre de mucha austeridad, vivía una vida muy pobre, siempre pensando en ayudar y ayudaba a los pobres. Todas las virtudes, sus virtudes particulares, su humildad, su cercanía, su alegría, su vida de oración, su devoción a la Santísima Virgen, todo eso se ha estudiado, se ha presentado, y después de que lo estudiaron los teólogos, los cardenales, con una votación positiva, se presentó al Santo Padre para que publicara este decreto. Es que es un documento de 600 páginas que se estudió aquí en el Vaticano, en la Congregación de los Santos, y después de dar un voto positivo al estudiar eso, se hace público este decreto confirmando que el obispo Alfonso Gallegos practicó las virtudes teologales, cardinales y las virtudes particulares de su vida particular de una manera heroica, fundamentados con la gracia y en el pulso del Espíritu Santo de Dios mismo, que le ayudó a alcanzar esta fama de santidad. Y es muy bonito porque yo creo que es muy ejemplar, Padre Eliseo, la forma en que el obispo Gallegos era tan cercano. Es muy ejemplar porque era muy cercano en cosas sencillas, era muy cercano a la gente, su trato amable, cariñoso, la humildad de su vida, su gentileza en el servicio a su esposa, a la iglesia, era algo que lo hace pues muy relevante, ¿no? Y precisamente sí, dígame. No, ese es un punto, una virtud particular de Monseñor Gallegos, que era su disponibilidad y su cercanía. Eso es una cosa que se destaca muchísimo en la vida de Monseñor Gallegos. Tenía una oficina allí en Sacramento, ahí en la parroquia, pero dicen que pocas veces estaba en la oficina, por lo mismo que has dicho tú, Lorena, siempre estaba con la gente, que lo invitaban aquí a un cumpleaños, que celebrar una boda aquí, un funeral allá, visitar a los campesinos, siempre se hacía presente, y eran los detalles de cada día, una gentileza, una amabilidad tan tierna, que manifestaba ese gran amor a Dios en sus hermanos, y es lo que la gente recuerda más que nada de todo. Era un hombre muy preparado, también tenía varias maestrías en psicología, en educación, pero la gente no se daba cuenta necesariamente porque estaba a un nivel que se hacía tan accesible a las personas que no manifestaba toda esa preparación que él tenía necesariamente por su gran humildad. Esto es algo bien importante. Y él pues era un sacerdote agustino y tenía una vida espiritual muy profunda, era muy guadalupano. Sabemos que pasaba horas frente al Santísimo. Cuéntenos un poco de esto, padre. Sí, el Monseñor Alfonso Gallegos pues pertenecía a la familia agustiniana, Agustino Recoleto, una rama de la orden agustiniana,
y él era de una vida de oración muy profunda. Dormía muy poco. Todo está documentado en este positio que se presentó al Vaticano. Dormía unas 4 horas por la noche, 4 horas más o menos. A las 4 de la mañana ya estaba despierto en oración ante el Señor, y celebrando una misa en privado a veces, y pues, durante el día se dedicaba su servicio apostólico, atendiendo las necesidades de su comunidad, de sus hermanos y hermanas, los más necesitados, y al final del día terminaba el día pues en oración, hasta a veces cuentan que hasta las 12 de la noche, y que él decía que el día debería de tener 27 horas porque no le alcanzaba el tiempo para hacer todo lo que necesitaba que hacer, pero que un hombre de profunda oración, y creo que de allí está la clave, donde sacaba tanta fuerza, tanta energía y tanto celo pastoral por hacer lo que él hacía, acercar las almas más a Dios y comunicar ese amor y esa alegría a sus hermanos y hermanas. Ya lo creo, muchas cosas hermosas. Sé que hay gente que nos está escuchando y que recuerda algunos momentos vividos con el obispo. Vamos a seguir platicando, padre, nada más le pido que me permita ir con la oración de los niños y regreso con ustedes. Claro que sí. No se me vaya. Y me gustaría añadir que estamos hablando de Monseñor Gallegos. Monseñor Gallegos era como un sacerdote de lo más normal y corrientito, pero se tomó en serio Jesús y se puso las pilas que decimos hoy en día, y lo van a canonizar. Y me gustaría añadir, comentando esto, de que un poquito lo mismo pasaba en la parroquia de Santa Mónica en Huileos. Era una parroquia ahí que no la conocía nadie, y hay un grupito allí de gente que se ha puesto a rezar, tienen la exposición al Santísimo, rezan la coronilla, se han puesto en eso, y es el segundo o el tercer retiro que organizan en aquella iglesia. Entonces son un ejemplo a seguir por todos, ¿no? O sea, la canonización del padre Gallegos o Monseñor Gallegos no es para que digamos, oh, qué bien, no, es para que es un modelo para nosotros. Es que si queremos, la gracia de Dios está ahí. Es cuestión de que hay que querer, hay que ponerse las pilas, decimos hoy en día. Ya lo creo, padre Eliseo, que nos está escuchando. Yo creo que está también de acuerdo con nosotros. Estábamos comentando qué virtudes sencillas llevadas al máximo cada día. Eso es lo que hacía el obispo Gallego, ¿cierto? Sí, padre, déjeme que pregunte. El Monseñor Gallego no es de esos santos que ha tenido visiones y que ha tenido locuciones y que ha hecho milagros y tal. No era... lo quieren canonizar porque precisamente se parece mucho a lo que está haciendo el Papa Francisco ahora. Estaba con la gente, amando a la gente como nuestro Señor Jesucristo. ¿Me equivoco o ha habido milagros, o ha habido visiones, o ha habido otras cosas en este santo? No, era, como dices tú, era un sacerdote, obispo, muy cercano, y la gente se identifica con eso, con su cercanía, y no hacía cosas extraordinarias, sino lo que hacía cada día lo hacía de una manera extraordinaria, con mucho amor, y hablando de ser santo, siempre tenía esa visión y decía, está documentado, tenemos que ser santos, pero tenemos que ganarnos la santidad, haciendo las cosas de cada día con una entrega, con una fidelidad a Dios. Pero pues sí, actualmente sí hay muchos testimonios que nos están llegando de cómo Dios por medio de él está intercediendo unas cosas sencillas, personas que encuentran trabajo, casos de inmigración que sean resueltos. Muchas personas pueden obtener su licencia de manejar después de haber reprobado varias ocasiones, cosa que nos causa un poco de gracia porque el obispo no manejaba por el problema que tenía de su visión. Pero muchas historias muy bonitas, interesantes, y después personas sin conocerlo y pedir su intercesión, tienen un cariño y siempre salen de casa y se encomiendan a él, a Dios nuestro Señor y a la Virgen, y a Monseñor Gallegos de una manera muy particular, peculiar, que lo sienten cercano aún a aquellas personas que no lo conocían.
Sí, esto es interesante porque en mi caso, por ejemplo, que yo no lo conocí, no sabía nada de él, el ir aprendiendo un poco cada vez de su vida, mucha gente que viene aquí al santuario no sabe quién es el que está ahí, ¿verdad? Y no sabe que está necesitando milagros, así de que se le pueden pedir cosas extraordinarias, ¿verdad? Exacto, hay también casos de enfermedades, sanaciones de cáncer y otros tipos. Hay algunos, creo que quizás ya lo había comentado en algún programa anterior, algunos casos que estamos y tenemos que documentar científicamente con documentos médicos, pero ahí eso tenemos pendientes y ha habido unas cosas muy pues extraordinarias y pues que para Dios no existe imposible, cosas para los médicos, a veces casos imposibles, para Dios pues no hay nada imposible. Pero volviendo un poquito, Monseñor, como saben, él llegó ahí a Sacramento, pero él estuvo muchos años en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, ahí en el barrio donde él creció, primero porque había nacido en Nuevo México, pero muchos años en Los Ángeles y después por la labor que había hecho ahí en Los Ángeles, fue que lo nombraron al ministerio, a la posición, en la oficina ahí de asuntos hispanos a nivel estatal, para ayudar a la comunidad hispana que crece y crece cada día más. Y después, pues, el trabajo que hizo en organizar esa oficina, y también él intentó en un momento establecer la radio entre frontera México y Estados Unidos, y por un tiempo hubo ese tipo de evangelización, equipos móviles que iban a los campos migrantes a evangelizar, y duró ahí al final de su vida unos años ahí en Santa Rosa y por la Franklin Boulevard ahí en Sacramento, y después pastor, párroco ahí de Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de 1981 hasta 1991, así los 10 últimos años de su vida ahí en Sacramento. Fíjate cuántas cosas aquí en Sacramento estuvo también pues tanto tiempo y realmente es un privilegio para toda la gente que lo conoció, que pudo vivirlo un poco, ¿no? Padre Eliseo, él muere un día como hoy y decía yo de que todas las circunstancias de su muerte estaban rodeadas de sus virtudes. Cuéntenos un poquito qué hacía el obispo Gallegos un día como hoy. Sí, un día como hoy estuvo celebrando la Santa Misa ahí en el santuario, un 6 de octubre de 1991, ahí con el grupo de guadalupanas, y parece que pasó ahí a ayudarles a preparar unos tamales para el día siguiente, algo así, y de allí fue a visitar a un enfermo, primero fue a una manifestación de paz en contra del aborto, un Life of Change March, ahí estaban rezando el rosario, una manifestación pacífica en contra del aborto, y después de rezar allí públicamente en una avenida por ahí que tenían anualmente una congregación, una reunión que había, de ahí se pasó al hospital a visitar a un joven que había acompañado a lo largo de su vida esta familia, un joven que estaba falleciendo de SIDA. Ahí lo acompaña, lo visita, le da la unción de los enfermos, ya lo estaba acompañando por unos meses, un año, y después se va a celebrar la misa de confirmación para confirmar a unos jóvenes por allá en Sacred Heart Church, por allá a las afueras, por allá cerca de Greeley, me parece. Y regresando de esas confirmaciones fue que sucedió el accidente automovilístico donde murió él en 6 de octubre con eso de las 9 de la noche, y esa misma noche pues empezaron a llamar mucha a la policía, allí el Highway Patrol de California para confirmar que había fallecido, y el día siguiente, 7 de octubre, era la noticia de primera plana en la radio, en el periódico, en la televisión, la muerte de Monseñor Alfonso Gallegos. ¿Qué edad tenía entonces? ¿Perdón? ¿Qué edad tenía cuando Tenía falleció? 60 años de edad. Nació en 1931, un 20 de febrero de 1931, y muere el 6 de octubre de 1991. Bien joven. Bastante joven, sí. Pero listo para el cielo. Lo que yo me comentaba también era,
aparte que tuvo un día bastante ajetreado y en el que siempre estuvo. Pero, un día típico para Monseñor. Era un día normal para Monseñor, pero bastante ajetreado, con muchos servicios y con mucha intimidad, porque fíjese, lo último que fue a hacer fue algo muy íntimo, fue con familias que necesitaban su cercanía, pero el hecho de cómo sucedió el accidente también es algo particularmente especial, porque usted me había comentado, Padre Eliseo, él le manejaba un chofer porque él ya no veía. Ya no veía así, y tenía un carrito viejo, está documentado en el reporte de la policía cuando muere, que trae un Volkswagen Jetta 84, le estamos haciendo promoción a los Volkswagen, un Volkswagen Jetta 1984, pues ya tenía sus añitos y le estaba fallando, pero ya le decían, pues, tenía un tiempo diciéndole, Monseñor, necesito un carro nuevo, este carro es muy peligroso, y no, arréglemelo por favor, y ese dinero para el carro nuevo va a ser mejor para los pobres. Es que pues le falló el carro, tuvo problemas mecánicos, todas las luces del carro se apagaron completamente, el carro en la autopista, donde de repente ya no funcionó y las luces por completo, y pues tuvieron y la cuestión también allí en ese momento hubo una conversación entre el chofer y Monseñor, quién iba a empujar el carro, alguien iba al volante y alguien empujar, y nos dio este testimonio el chofer, el señor Santiago Ruiz, que creo que todavía vive por ahí en Sacramento, que el obispo le dijo, insistió él, el chofer quería que el obispo se fuera al volante y él empujaba, no, usted vaya al volante y yo empujo el carro. Es que hasta ahí sus últimos momentos, su humildad, ¿no? El obispo empujando su carrito viejo a la cuneta de la carretera, y allí llegó alguien desafortunadamente y le pegó a él, que venía en un carro, y ahí murió instantáneamente. Que muy difícil, pero esta muerte también rodeada, es lo que comentaba, Padre, de humildad, de servicio, de sus virtudes. Sí, su pobreza, su humildad y amor a los enfermos y los jóvenes en la confirmación. Y un detalle, después, a los pocos días, algo que quizás no había compartido, hubo un tributo, algo que hay que tener en cuenta. Este personaje tan importante que nació en un barrio, Varela, Nuevo México, un pueblo pobre, sencillo, y Watts, ya conocemos bastante personas del área de Los Ángeles, de Watts, mucha pobreza hasta la fecha. Pues después, el monumento que le construyen en 1997, después de su muerte ahí en la Plaza Gallegos en Sacramento, pero cuando muere el obispo Gallegos, a los pocos días, aquí tengo en los archivos nuestros, el Congreso de House of Representatives aquí en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, en el Capitolio de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, el representante de California, ahí en la House of Representatives, habló allí en la sesión de la muerte de Monseñor Gallegos, y habla de sus virtudes, cómo fue su muerte, y al final concluye, Dear Speaker, reemplazar a una figura tan querida no será fácil. Todos todos estamos en luto por esta pérdida de este hombre tan excepcional, tan dedicado y tan lleno de amor. Así concluye, y esto está documentado en Washington, D.C., en el Congreso, Congressional House of Representatives. Fíjese esto también. Muchos reconocimientos. Wow. Sí, mucho reconocimiento. Es un hombre tan humilde que Dios, aquellos que son humildes, Dios hace cosas grandes, y después el mundo reconoce lo que Dios fue capaz de hacer en los humildes. Ya lo creo. Padre Eliseo, ahora lo que nos toca, sabemos que es una enorme ganancia el que ya pueda ser declarado venerable, como será el 19 de noviembre. Pero el camino todavía es largo, se necesitan milagros, y fíjese nada más, hay tanta gente que necesita un milagro, sobre todo estos milagros clínicos, estos milagros en los que la salud está de por medio, la vida o la muerte, el poderle encomendar estas causas al obispo Gallegos, aquí que está presente su cuerpo, valdría mucho la pena para
buscar este milagro que estamos esperando para poderlo hacer santo, ¿no? Exacto, eso es lo que encomendamos al pueblo de Dios, continuar rezando por su causa, y las personas que sigan encomendándose a la intercesión de Monseñor Gallegos, donde quieran, como bien saben, pueden pedir su intercesión, pero qué mejor ahí donde están sus restos mortales, a los pies de nuestra Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, y allí es el lugar tan especial para Monseñor Gallegos, y también Sacramento en sí, el Santísimo Sacramento, el pedacito de cielo, como él decía, era cuando se le estaba por aquí afuera de Sacramento y regresaba, ya regresaba mi pedacito de cielo. Es que ahí está un pedacito de cielo para los fieles que acudan a Dios, pues y a la intercesión de Monseñor Gallegos, y encomendarse a su intercesión, para si alguien recibe también un milagro, pues que nos lo comuniquen por favor para poder documentar y que eso pueda ayudar a que la causa de Monseñor siga adelante, un milagro para que sea beatificado y otro para que sea canonizado y que todos por allá de California puedan venir aquí donde estoy. Padre, ¿nos puede hacer un resumen rapidito? Después de ser venerable, ¿cuáles son las siguientes etapas y qué es lo que necesitan para pasar de una etapa al otro? Ahora lo que necesitamos son 2 milagros. Es muy sencillo, eso pero sería complicado. Eso sería para conseguir la beatificación, ¿verdad? Un milagro para conseguir la beatificación, documentar ese milagro con documentos médicos, presentarlo a la Congregación de los Santos y que la Congregación de los Santos lo apruebe y pase eso al Santo Padre y él firme el decreto para que sea beato. Otro milagro para que sea canonizado. Así que lo que necesitamos ahora son 2 milagros, uno para que sea beatificado y otro para que sea canonizado, y claro, esos 2 milagros tendrían que ser confirmados, verificados y estudiados por la Congregación de los Santos aquí en Roma, para después conseguir esos 2 milagros, primero ante Dios, celebrar este acontecimiento aquí en el Vaticano, en Roma, su canonización, primero Dios. ¿Y tiene algún consejo si alguno de nuestros radioescuchas quiere aprender un poquito más para pedir con más fe alguno de esos milagros? ¿Hay libros, hay algo en el internet, hay las 2 cosas, hay audio? ¿Qué recomendaría? Sí, hay bastante, no bastante, pero sí hay información con esta noticia que ahora es venerable. Varias diócesis, arquidiócesis de Estados Unidos han puesto información en el internet. Hay información, no vas a poner ahí, claro, obispo Alfonso Gallegos, y hay información en el internet, pero también hay una biografía disponible, titulada El Obispo del Barrio, la vida de Monseñor Alfonso Gallegos. El Obispo del Barrio, la vida de Monseñor Alfonso Gallegos. Y estará en la biografía. Casi seguro que está en Amazon, ¿no? Está en Amazon, exacto. Eso está publicado por las Paulinas, Paulus Press, pero en cualquier bookstore católico ahí lo pueden conseguir en Amazon. Sí, claro, está en Amazon, sí. Yo de todas formas voy a agregar... Y ahí en la tiendita religiosa, ahí lo tendrán, me imagino, ahí en el santuario. Seguro. También, sí, perdón, Lorena, perdón. También tengo, voy a poner un poco de todo lo que es esta causa de beatificación, la biografía del Monseñor Alfonso Gallegos, lo voy a poner en nuestra página de Facebook, porque lo tenemos todo en este, pues prácticamente hay mucho que se puede empezar a leer a través del internet. Exacto. Y para que la gente se vaya familiarizando, lo más importante, yo lo que le quiero invitar es a que venga aquí al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, traiga su petición aquí frente a lo que es el cuerpo del obispo Gallegos y pídale con mucha fe, sabiendo que el santo quiere hacer una curación, quiere hacer una sanación completa de alma y cuerpo, y venir con la fe de que esas peticiones que estamos tanto haciendo a nuestro Señor, sobre todo de nuestra salud, de un familiar, de un ser querido, pueden ser contestadas a través de este hombre de Dios que quiere ser santo.
Claro, como decía Santa Teresita, yo quiero pasar el cielo, en el cielo haciendo el bien en la tierra. Monseñor está haciendo lo mismo, puedo ser, yo soy testigo de eso, ya he perdido la cuenta de tantas bendiciones que Dios ha manifestado por intercesión de Monseñor Gallegos, y siempre es una alegría a mí escuchar testimonios de Padre Eliseo, déjele cuento lo que me pasó, le pedí a Dios y a Monseñor y me pasó esto, me pasó lo otro, se curó mi hijo, mi hija. Testimonios muy hermosos, y claro, la fe de las personas aumenta, claro, primeramente en Dios, y un cariño particular a Monseñor Gallegos por su intercesión, y esperemos que Dios nos conceda los milagros necesarios para que sea beatificado, y otro milagro para que sea canonizado, y todos celebremos aquí en Roma para ese gran día, primeramente Dios. Así sea. Pues muchas gracias, Padre Eliseo. Muchísimas gracias, Padre. Yo no sé, ahorita usted está empezando su día, está acabando su día. No está tarde. No, ya aquí ya son las 5, ahorita voy a sesión capitular, pero para mí ha sido una alegría estar con ustedes, bendiciones, y aquí les recordamos con mucho cariño, saludos a toda su audiencia, a Luis, mucho gusto. Encantado, y Lorena, Padre. un placer nuevamente estar con ustedes, y gracias por darnos estas oportunidades, espacio para promover más la vida y la fama de santidad de nuestro hermano Monseñor Alfonso Gallegos Agustino Recoleto, obispo auxiliar de Sacramento. Ahí está, muchísimas gracias, Padre Eliseo, y a rezar a este hombre de Dios, el siervo Monseñor Alfonso Gallegos.